están? Bueno, en el video de hoy vamos a revisar el tema de diseños 2, en donde vamos a hablar sobre los estudios analíticos y específicamente vamos a hablar sobre los ensayos clínicos. Para que recordemos, en estudios analíticos vamos a hablar sobre cohortes, que son analíticos observacionales, y lo que tiene que ver con estudio de casos y controles. Fundamental para que recordar estos 4 puntos importantes para poder clasificar un estudio, que no se les vayan a olvidar. Son 4 características que debemos tener en cuenta al momento de clasificar un tipo de estudio o saber qué tipo de estudio quiero hacer o estoy revisando. Primero, qué finalidad tiene el estudio, si va a ser descriptivo o analítico. Si es descriptivo, principalmente lo que vamos a hacer es, como su nombre lo indica, describir una característica o la enfermedad de una población. Por el otro lado, si es analítico, evalúa una presunta relación de una causa o un efecto, de un factor de riesgo o un desenlace, o una exposición, un factor de riesgo. ¿Listo? Por otra parte está el control de la asignación del factor de riesgo. En este punto tenemos que ver que cuando se habla de un estudio, pues hablamos de estudios experimentales y estudios observacionales. Se habla de un estudio experimental cuando se evalúa que existe cuando se interpreta la asignación cuando la intervención es asignada por el investigador, que en ese caso sería el investigador dice quiénes van a pertenecer a un grupo y quiénes van a pertenecer al otro. Por otro lado, tenemos los observacionales, en donde no hay ninguna asignación y básicamente lo que se hace es observar cómo se comportan esos grupos sin nosotros tener que intervenir en ellos o tener que aplicar algo en este grupo poblacional. La secuencia temporal, vamos a ver que hay dos tipos: las que son transversales, que se evalúa en el mismo momento el factor de riesgo y el desenlace o la enfermedad, y el longitudinal es que a medida del tiempo hacemos varias medidas. Lo que nos permiten generalmente los estudios transversales son medir en un punto específico qué está ocurriendo. Nos permite principalmente medir qué prevalencia. Mientras que en los estudios longitudinales lo que vamos a hacer es a lo largo del tiempo seguir a unos pacientes, tomarles medidas varias veces y a partir de esto tomar unas conclusiones. Finalmente tenemos la relación temporal entre el factor de riesgo y la enfermedad. En estos pueden ser prospectivos o retrospectivos, que quiere decir relación temporal, qué fue lo primero que ocurrió, si el factor de riesgo que llevó a la enfermedad o la enfermedad que llegó al factor de riesgo, que eso sería un tipo retrospectivo. Para recordar, quiero que volvamos a retomar este mapa. Este mapa es fundamental que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque les va a permitir entender cómo se comportan los diferentes tipos de estudios o qué tipo de estudios existen. Para recordar, entonces, lo primero que vamos a decir es si la investigación fue asignada o no por el investigador. Y aquí podemos decir que si no es asignada, vamos a irnos a un estudio observacional. Por lo contrario, si es asignada, vamos a irnos a estudios de intervención o estudios de tipo ensayo clínico. Cuando nos vamos por los observacionales, vamos a encontrar los que no tienen grupo de comparación, que son los descriptivos, en donde encontrábamos los reportes de caso, las series de caso, los cortes transversales y los estudios ecológicos. Mientras que si teníamos un grupo de control o un grupo de comparación, vamos a hablar sobre los analíticos, en donde estamos buscando una relación causa-efecto, y encontramos los casos y controles y las cohortes. Estos pueden ir anidados o pueden ir anidados dentro o pueden ir de la mano con un corte transversal. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que siempre la exposición y el desenlace van a determinar qué tipo, o sea, si lo vemos desde desenlace a exposición o desde exposición hacia desenlace, va a determinar qué tipo de estudio es. Y en esto vamos a profundizar más adelante. Por el otro lado, hablamos de los estudios de intervención. ¿Qué es lo que nos va a determinar qué tipo de estudio es? La aleatorización. Cuando hablamos de que un estudio es aleatorio, en este caso, estamos hablando de un estudio tipo ensayo clínico aleatorizado. Mientras que si no hablamos de una aleatorización, estamos hablando de ensayos clínicos no aleatorizados, en donde podrían entrar los ensayos clínicos cuasi experimentales. Recordemos que si nos vamos hacia el lado de los ensayos clínicos, vamos a encontrar un mayor grado de evidencia científica que van a aportar según el diseño epidemiológico. Y recordar que los descriptivos lo que nos van a permitir es conocer el perfil de la mortalidad de una población, pero en persona, tiempo y lugar. Por el contrario, los analíticos nos va a permitir establecer
o estudiar la asociación y la causalidad o relacionar variables del estudio. Recordemos que en la pirámide los descriptivos son los que más encontramos en la literatura, los analíticos son los que se encuentran en la mitad y los estudios experimentales son los que de menor cantidad se encuentran porque tienen implicaciones legales, éticas, que generan que sean más costosos, más difíciles y más cuidadosos de llevar a cabo. El primero que vamos a revisar son los estudios analíticos observacionales. Vamos a comenzar por las cohortes. ¿Qué es una cohorte? Es un grupo de individuos sanos al momento del inicio. O sea, tenemos un grupo de personas sanas, como lo podemos ver en el gráfico, que vamos a comenzar a seguir por un tiempo. ¿Cómo se estructura una cohorte o un estudio de cohortes? Es un estudio que parte de una cohorte de individuos expuestos a un factor de riesgo y una cohorte comparable que no está expuesto a ese factor de riesgo. Entonces, tenemos un grupo sano de personas, unos están expuestos a un factor de riesgo, otros no están expuestos, pero aquí es importante tener en cuenta que en ningún momento el investigador asigna ese factor de riesgo. Los individuos de por sí ya están expuestos a ese factor de riesgo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si los sanos que estuvieron expuestos al factor de riesgo van a desarrollar la enfermedad y los que no van a desarrollarla, y del mismo modo va a ocurrir en los que no están expuestos al factor de riesgo. Entonces, este es netamente observacional, en ningún momento se le asigna la exposición al individuo. Es longitudinal, ¿por qué? Porque tú le vas a hacer no solamente una toma de muestra a los pacientes, sino que a lo largo del tiempo vas a tomar muestras para poder como ver el factor de riesgo que tanta relación tiene con el desarrollo de cierta enfermedad. Entonces, pueden también presentarse como estudios prospectivos, generalmente van a ser prospectivos, desde el factor de riesgo hacia el desenlace, pero también pueden ser retrospectivos, en donde lo que se hace es que el investigador identifica mediante registros una corte expuesta en el pasado a un factor de riesgo y otra corte no expuesta. Mediante dichos registros, historias clínicas, todo lo que uno quiera, sigue la evolución de ambas cortes comparando los resultados. Estos cogen las historias clínicas y comienzan a mirar para atrás. Son cortes retrospectivas y no hay que confundirlos con los casos y controles. Esos que buscan mirar causa-efecto de una enfermedad y generan una hipótesis de causalidad. Es importante tenerlo en cuenta porque este tipo de estudios lo que nos van a permitir generar es hipótesis y ciertas intervenciones que nos van a permitir reducir factores de riesgo para mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Entonces, es importante ver que acá tenemos unos individuos sanos, vamos a encontrar unos casos nuevos, unos casos incidentes, digámoslo así, y lo que nos va a permitir mirar la asociación o cómo se comporta esto va a ser la incidencia, la medida de frecuencia va a ser la incidencia, porque son casos que estaban sanos y se enferman, mientras que la medida de asociación va a ser el riesgo relativo o el riesgo de incidencia. Uno de los estudios más característicos de las cohortes es el estudio de Framingham. Es un estudio que se realizó en Framingham, en Massachusetts, en 1948, que lo que buscaba era hacer unos aportes epidemiológicos sobre las patologías cardiológicas y vasculares periféricas de las personas. Esto se ha hecho durante varios años, se han incluido nuevas patologías y nos ha permitido generar y cómo conocer cómo se comportan estas patologías y los factores de riesgo con el fin de disminuirlos, y principalmente lo que nos brindó este estudio fue entender sólidamente el concepto de factores de riesgo. Se ha llevado en varias ocasiones y nos ha permitido conocer factores de riesgo cardiovasculares, cómo reducirlos y cómo se ven relacionados con el desarrollo de otras enfermedades. Por otro lado, tenemos los casos y controles. ¿Qué son los casos y controles? Son diferentes a las cohortes, teniendo en cuenta que en este caso ya no vamos a arrancar de individuos sanos, sino que vamos a arrancar de unos individuos enfermos. Vamos a buscar un grupo comparador, que va a ser un grupo de personas sanas, que sean los controles, que sean comparables y sean relacionados, así sea pareados por edad, por sexo, de la mejor forma posible para poderlos comparar, y de ahí cogemos y miramos retrospectivamente si estuvieron expuestos o no al factor de riesgo, tanto en los sanos como en los enfermos. Son longitudinales porque no se miran en un solo tiempo, sino que se mira desde el desarrollo de la enfermedad hasta donde encontremos el factor de riesgo al que se expusieron, y
van desde el efecto, que sería la enfermedad, hacia la causa, que sería el factor de riesgo. Principalmente se utilizan enfermedades raras. ¿Por qué? Porque hay muy poquitos casos, se pueden comparar y se puede mirar hacia atrás, que es lo que generó que estos individuos que están enfermos desarrollaran esta enfermedad. Tiene una alta posibilidad de sesgo, es muy importante que tengan en cuenta esto, que los estudios de casos y controles tienden a ser sesgados porque es muy difícil clasificar en los grupos y clasificar el grupo de casos y el grupo de controles y buscar que estos no estén alterados ni estén modificados. Permite la formulación de una hipótesis etiológica, y lo que principalmente nos permiten los estudios de casos y controles es estudiar desde que estalla la enfermedad y comenzar a mirar hacia atrás qué es lo que ocurre. Estos no nos van a permitir determinar ni incidencia ni prevalencia, teniendo en cuenta que ya estaban enfermos los pacientes, y la prevalencia tampoco nos la va a permitir determinar porque no tenemos una totalidad de pacientes. La medida de asociación que vamos a utilizar es el odds ratio, que ustedes ya revisaron, y es fundamental para poderlo aplicar a casos y controles o a estudios retrospectivos. Aquí les pongo un estudio de casos y controles sobre factores de riesgo de cáncer de próstata para que lo revisen, revisen el resumen. Es un ejemplo muy claro de cómo se presentan cómo se desarrollan casos y controles, qué medidas de asociación utilizan y cómo se estructuran los casos, cómo se estructuran los controles. Generalmente es importante saber que se busca que la cantidad de casos sea igual a la de controles, pero en muchas ocasiones no se puede tener tantos casos porque la enfermedad no es tan prevalente. Entonces eso nos genera también un sesgo. Ahora sí pasamos a los estudios experimentales, lo que tiene que ver con estudios experimentales o estudios de intervención, en donde el investigador interviene y asigna una exposición. Entonces, hay una asignación por parte del investigador. El investigador controla las variables de exposición a las que van a ser, comillas, sometidos los participantes del estudio. Hay una aleatorización de la muestra, o sea, todos los participantes tienen las mismas probabilidades de estar en el grupo, de participar en el estudio y de quedar en cualquiera de los grupos. Es totalmente prospectivo, uno no puede hacer un ensayo clínico retrospectivo porque lo que tú buscas es aplicar una intervención, seguirlos en el tiempo y mirar qué es lo que ocurre con los que les aplicaste una intervención X y una intervención Y. Principal inconveniente que generan estos tipos de estudios es un problema ético. Claramente se tienen que tener muy bien estructurados los alcances éticos que tiene el ensayo clínico, porque se está interviniendo y se está manipulando o maniobrando con la salud y la vida de las personas. Y además son costosos. Tú tienes que tener un buen grupo de personas, tienes que seguirlo por un largo tiempo, tienes que tener en cuenta que si esas personas desarrollan cualquier enfermedad o cualquier tipo de problema, tú tienes que asumir esas consecuencias como investigador. Es importante tener en cuenta que en la actualidad no se pueden exponer a las personas a factores que son causantes de enfermedad. En este momento los estudios de ensayos clínicos se llevan a cabo con factores protectores. Uno no expone a la persona a un factor de riesgo, entonces yo no puedo coger y decirle, bueno, vamos a coger un grupo de personas y los vamos a exponer a asbesto a ver si alguno de estos desarrolla alguna enfermedad pulmonar o algún otro tipo de enfermedad. Esto no puede ocurrir porque pues tú estás casi que llevando a que esa persona desarrolle un tipo de enfermedad. Lo que se hace es, a partir de factores protectores, desarrollar y buscar cómo se puede mejorar la salud o aportar a la salud de las personas. Por ejemplo, en medicamentos no se utiliza generalmente el placebo a menos que no exista un medicamento mejor o gold estándar del momento. Si existe un gold estándar, se compara con el gold estándar con el fin de ver si es más eficaz o menos eficaz que el gold estándar. Si es menos eficaz que el gold estándar, no va a tener ningún aporte, mientras que si es más eficaz, nos va a ayudar porque nos va a permitir compararlo con el mejor medicamento disponible y de esta forma generar que las personas puedan tener acceso a un medicamento que va a tener mejores beneficios para ellos. Es un ejemplo solamente de medicamentos. Son los estudios que mayor evidencia aportan. ¿Por qué? Porque se hacen en un espacio controlado, en un espacio que está maniobrado y perfectamente estipulado para que ocurra de esa forma. Son los que mayor evidencia aportan, no solo por la aleatorización, sino porque al hacer una intervención sobre los pacientes nos permiten que estos
ocurran de la mejor forma posible y aporten de esta forma la mejor evidencia disponible. Aquí tienen que tener tres conceptos claros importantes, que tienen que ver con la eficacia, que es en condiciones ideales, la efectividad, que es en condiciones reales, y la eficiencia, que es el costo-beneficio de esa intervención. Son tres términos que tienen que tener en cuenta y que es importante que se lleven en su cabeza. Para concluir, ¿qué es un ensayo clínico? Es un experimento cuidadosamente y éticamente diseñado con el fin de dar respuesta a preguntas que tienen que ver con la utilidad de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos en el ser humano. Los ensayos clínicos son prospectivos y experimentales, en los que, una vez seleccionada la muestra, se divide aleatoriamente en dos grupos de pronóstico comparable, que idealmente solo se diferencia en la intervención terapéutica que van a recibir. Importante que tenemos que tener en cuenta en los estudios experimentales, saber que hablamos de aleatorio y que hablamos de cuando hablamos de cegamiento. Cuando hablamos de cegamiento, estamos hablando de que existen tres tipos de cegamiento. Cuando hablamos de cegamiento simple, el sujeto no sabe el tratamiento al cual fue asignado, lo que quiere decir que el paciente desconoce el grupo de tratamiento al que pertenece, solamente el sujeto no sabe. Es el cegamiento simple. Cuando hablamos de cegamiento doble, el sujeto, el investigador no conocen a qué tratamiento fueron asignados los sujetos. Mientras que el triple ciego, el análisis y la evaluación de los datos se hace sin conocer la identidad de los grupos. Ni el sujeto, ni el investigador, ni quien analiza los datos conoce a dónde fueron asignados los sujetos. ¿Qué medida de asociación se utiliza para los estudios experimentales? El riesgo relativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de incidencia. Estamos hablando de el riesgo o cómo estamos hablando que tenemos unas personas sanas y las llevamos a una intervención y otras que no las llevamos a una intervención, y dependiendo de eso vamos a medir los resultados que estas personas tienen. Por eso se utiliza el riesgo relativo. Es un estudio prospectivo en donde nos permite evaluar el riesgo relativo. Importante aquí, antes de continuar con estudios experimentales, tenemos que hablar que existen otro tipo de estudios, que son los estudios cuasi experimentales, en que se diferencian principalmente no hay aleatorización y no siempre vamos a tener grupo control. Entonces, lo que hacen en estos casos es evaluar el efecto antes de la intervención y después de la intervención. Entonces, generalmente, ¿en qué se aplica? En estudios clínicos o de laboratorio, o en estudios de programas de salud o de políticas, cuando queremos evaluar políticas. Evaluamos a las personas antes de aplicar la política y después de aplicar la política. En estos casos, lo fundamental es que no haya aleatorización de la población, sino que tomo la población y con esa población voy a trabajo. La tomo por conveniencia o por como yo desee, pero no aplico ninguna aleatorización para que cada uno pertenezca a un grupo. Finalmente, quiero concluir con las fases de los ensayos clínicos, y es importante que las conozcamos y sepamos de qué nos están hablando cuando hablamos de las fases de los ensayos clínicos. Estos están estructurados con el fin o con el objetivo de perseguir del desarrollo de medicamentos. Entonces se distinguen cuatro fases. La primera fase habla sobre los primeros pasos en la investigación de un fármaco en seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos objetivos? Es la estimación inicial de tolerancia, seguridad farmacocinética y farmacodinámica, y no estimación de eficacia. Entonces, principalmente esto es lo que buscan: seguridad en un grupo reducido de humanos, y generalmente o principalmente se habla que son pocos los voluntarios sanos y no suelen tener un grupo control ni enmascaramiento. Queremos ver qué tan seguro es nuestro fármaco. En la fase 2, lo que vamos a encontrar es un ensayo terapéutico, pero solo exploratorio, en donde la información preliminar sobre eficacia, patrón dosis-respuesta, tolerancia y ampliación de los datos de seguridad obtenidos en fase 1. Entonces, básicamente es cómo funciona en un grupo de enfermos. Primero es cómo funciona en un grupo de humanos. Segundo, cómo funciona en un grupo de enfermos. La tercera fase es la eficacia con aleatorización. Entonces es más frecuente en publicaciones médicas, es dirigido a lograr la aprobación o comercialización del fármaco, y el objetivo que persiguen es demostrar un efecto terapéutico, demostrar la eficacia. Entonces valoran la seguridad de un nuevo fármaco frente a alternativas disponibles.
Y la cuarta fase ya habla de efectividad, que es en condiciones reales. Acuérdense que en la fase 3 es en condiciones controladas, ya en la fase 4 es en condiciones reales. Entonces se hace una vigilancia postcomercial a largo plazo. En lo que se hace ya en la fase 4 es mirar cómo ese medicamento se comporta durante los años en esa población target a la que nosotros le queremos apuntar con ese fármaco. Evalúa su seguridad y su efectividad, si se deben generar nuevas indicaciones, los efectos secundarios que ha tenido, mortalidad, morbilidad a largo plazo que puede tener el uso con uso o sin uso de este fármaco o el uso constante del fármaco. Es importante que en estos se debe hacer farmacovigilancia, debe haber un gran número de humanos que están expuestos para poder comenzar a tomar estas decisiones y por eso la cantidad de personas que se van incluyendo por fase es mucho más grande a medida que se avanza la fase. En la primera se inicia con un grupo muy reducido y a medida que avanzan las fases se va incluyendo un grupo más grande. Esto es lo importante o considero es lo fundamental que deben entender sobre sobre estudios, tipos de estudios 2. Es importante que recuerden la forma en que se clasifican los diferentes tipos de estudio y que adicionalmente recuerden las fases de los ensayos clínicos que diferencian un ensayo clínico cuasi experimental de un ensayo clínico aleatorizado. Cuando hablamos de cegamiento, qué tipos de cegamiento existen y quién está cegado, a medida que si tenemos un simple ciego, un doble ciego o un triple ciego, y conocer las características principales de un ensayo clínico. Eso es todo lo que les voy a contar por este video. Espero que lo disfruten y que tengan una muy feliz tarde.